última clase sobre geopolítica. Y con esto terminaremos nuestra asignatura. El objetivo de la clase es aumentar el conocimiento acerca de lo que geopolítica significa y dar un poco de los análisis geopolíticos que deberíamos manejar. Sin más, pues, empecemos. Para Peter Taylor, donde nos habíamos quedado, para Peter Taylor, la geopolítica crítica es un autor bastante relevante. Su discurso nos permite supervisar las visiones clásicas de la geopolítica, en la cual el punto central de análisis era el Estado, el territorio y sus recursos, analizando cómo inciden en el comportamiento internacional de los Estados mediante la política exterior. Plantea que los territorios van más allá de las fronteras geográficas delimitadas y las relaciones entre los estados se dan en medio de interacciones dinámicas medidas por relaciones de poder. Entonces, claro, para Peter Taylor, la geopolítica es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? O sea, ya se está acercando a la definición, que vendría a ser ya no únicamente el estudio político y geográfico, sino iría más allá. Ya veríamos también las relaciones que hay entre los países. La historia, las relaciones, las cuestiones que estén alrededor, o sea, ya algo adicional, no solamente la cuestión geográfica. En la perspectiva geográfico-política que elabora, se considera el mundo como un sistema espacial de centros, periferias y semiperiferias, estrechamente interrelacionados entre sí, que cambian al ritmo de los ciclos de auge y crisis a los que está sometida la economía capitalista. Entonces nos habla de relaciones norte-sur, centro-periferia. En su análisis distingue tres categorías: la economía del mundo, la localidad y el Estado-nación. La escala decisiva en el análisis es la economía del mundo y no ya la estatal, que era la primera, la que primaba en la geopolítica clásica. Entonces ya estamos viendo como economía del mundo y no en qué parte y más o menos cómo poder crecer con respecto a esto. O sea, ya hacemos un análisis mundial. Nosotros sabemos que el dato por sí no significa nada. ¿En qué sentido? En que siempre que vayamos a tener un dato, necesitamos compararlo con alguien más o con nosotros mismos. Pero siempre debemos compararnos. Para eso es el dato, ¿no es cierto? Si no, no me dice nada. A ver, un ejemplo. Yo les puedo decir, hemos crecido el 10% económicamente. Si yo les digo esto, ustedes entenderán que hemos crecido con respecto a quiénes. Al año anterior, ¿no es cierto? Pero eso ya es porque deduzco. Pero si yo simplemente les digo, hemos crecido el 10%, pues no sabemos nada. ¿Ya? El presidente Correa sabía utilizar mucho este tipo de argumentos. Él decía, hemos crecido el 10%. Él una vez dijo, en el 2015, hemos crecido el 3%. ¿Sí? En comparación, hemos crecido el 3%. Entonces, obviamente, la gente aplaudió, ¿no? Porque hemos crecido económicamente un 3%. Era maravilloso, ¿ya? Pero la realidad es que Latinoamérica había crecido económicamente un promedio del 5%. Entonces, realmente no nos decía nada ese dato. ¿Ok? Entonces, ese es el punto. Un dato no es nada si no lo comparo con el ambiente. Entonces, no era que habíamos crecido un
un 3%. Es que nos habíamos evitado de crecer el siguiente 2%. Esa era la realidad. Entonces, claro, ¿qué estoy diciendo con esto? Que ya no, que no necesito basarme en mí mismo, sino que en el resto del mundo, para saber en qué lugar del mundo estoy, siempre haciendo pues una posible comparación y de esta manera saber si es que estamos creciendo económicamente, en estabilidades, etcétera. Miren en esta escala de sostenibilidad, ¿sí? Mientras más azul el estado se vuelve más sostenible, mientras más rojo estaría menos sostenible o en alerta. Entonces, nosotros vemos que estable está en verde, como Estados Unidos, ¿ya? Y mientras más claro sería el verde, sería menos estable. Ahora ustedes me van a decir, ¿cómo es posible que Estados Unidos esté en estable y no en sostenible? Porque hay países que están mejores que Estados Unidos, nada más. Solamente que, bueno, Estados Unidos tiene la moneda mundial, el idioma mundial, y con esto pues realmente sí es más fuerte que todos, pero en su sostenibilidad, Estados Unidos, por ejemplo, depende de nuestro petróleo, como para que nos hagamos una idea, ¿ya? Entonces vamos viendo. Miren nosotros, en advertencia, ¿sí? Los países que están en amarillo, como por ejemplo Kazajistán, están en advertencia. Nosotros no estamos en amarillo, estamos en tomate, o sea, en naranja, digamos, ya naranja, tomate y estos de aquí que ya vendrían a ser más rojos. Entonces, nosotros estamos en naranja. Que vendría a ser la situación de casi todos los países, menos Venezuela, que ya está tomate, y ya países ya en extremis que vendrían a estar ya en alerta o llegando a una alerta bastante extrema, ¿no? Por ejemplo, miren Corea del Norte, que está en el ranking 110. Ya, nosotros estaremos en el ranking 80. Y ya, ese sería el sentido. Pero nos damos cuenta que en este mapa estamos utilizando la geopolítica de una forma comparativa. Ya no es simplemente hemos crecido, no hemos crecido, nos va bien, nos va mal. No, ahora ya hacemos una comparación, lo que nos sirve para saber nuestro lugar geográfico con respecto a cierto dato, ¿ya? Entonces, básicamente es eso, saber la posición, el lugar geográfico que tiene cierto estado o los estados con respecto a un tipo de dato. En este caso será la sostenibilidad económica. Vamos. Para Samuel Huntington, analiza la relación entre el gobierno civil militar y los golpes de Estado en los países del tercer mundo, ¿ya? Entre esos nosotros, ¿no? El sistema político, interacciones que son estables a través de las cuales se ejerce la política en un texto limitado, instituciones, organizaciones, comportamientos, creencias, normas, actitudes, ideales y valores. El régimen político es la forma de organización que adquiere un Estado en función de los distintos poderes, cómo se estructura el poder político para que funcionen las instituciones. En 1993 publica el libro El choque de las civilizaciones, que se la compara al planteamiento de Francis Fukuyama, el fin de la historia y el último hombre, ¿no? Eso también es una historia genial, ¿no? Cuando se lanza este libro del fin de la historia y el último hombre, pues es a raíz de la caída del muro de Berlín. Entonces, Fukuyama solía decir, se acabó la historia, se acabó el muro, nos dimos cuenta que el comunismo no existe, no va a existir,
y las personas ya se dieron cuenta. Es como cuando el Correa sale en fotos con los de las guerrillas, con los de las pandillas. Uno dice, ya, con esto la gente ya sabe qué tipo de persona teníamos como presidente. Ya, es obvio, ya se acabó la guerra con los correístas, se acabó todas las rencillas y por fin ya pues el último hombre, o sea, el último correísta también ya se acabó. Entonces Francis Fukuyama dice lo mismo con respecto a la izquierda, sobre todo a la izquierda, a decir ya, se acabó, ya no hay Unión Soviética y nada. Cuando a los 2 años Hugo Chávez se encarna, se arraiga en el poder. Entonces se dio cuenta de que no, que siempre habrá gente de izquierda que la utilice para sus propios medios, para sus propios fines, perdón, ¿no? Ya. El choque de las civilizaciones, un mundo compuesto por múltiples civilizaciones en conflicto en donde las naciones occidentales podrían perder su predominancia si fallan en reconocer la naturaleza de esta tensión latente. Este cambio en la estructura geopolítica requiere que Occidente se fortalezca internamente, abandonando el universalismo democrático y la incesante y el incesante intervencionismo. En el 2004, ¿quiénes somos? Los desafíos de la identidad americana. Hablaba de la amenaza que constituye la inmigración latinoamericana que podría dividir los Estados Unidos en los pueblos, dos culturas y dos lenguajes. Migración es una amenaza por los valores que acarrean los latinos, la falta de ambición y la aceptación de la pobreza como virtud cristiana contradicen la idiosincrasia de protestantes de los estadounidenses, la cual atenta contra el sueño americano. Miren esto, según Samuel Huntington, perdón, es igual que una enfermedad, ¿no? Huntington. Pues él nos habla del choque de las civilizaciones. Aquí tenemos más o menos para encontrar en el mapa las civilizaciones. Tenemos la civilización occidental, que si bien nosotros también pertenecemos a la civilización occidental, Huntington nos divide como Latinoamérica o civilización latinoamericana. Entonces vemos que para el autor, para Huntington, perdón, ¿dónde está? Ya, aquí está. Oh. Para el autor, para Huntington, el occidente vendría a ser todo lo que sea Norteamérica, a excepción de México y Europa, ¿ya? A esto lo llamamos cultura de occidente, ¿ya? Latinoamérica vendría a ser todo lo que sea desde México hasta la Patagonia. La civilización hindú vendría a ser todo lo que sea la India, ¿no? Aunque realmente, y esto es muy mi opinión, pese a que estamos viendo que existe esta división del autor, casi todos estamos viviendo en una cultura occidental. Ahorita actualmente está China, ¿no? Ya. ¿Dónde estoy? Budista. Se vendría a ser la que es más rosadita por este sentido de aquí. Bueno, si es que analizamos ahí, los ortodoxos serían Rusia, en este caso, ¿no es cierto? Vendría a ser la cultura ortodoxa. ¿Qué es el ortodoxismo? Es basado en el cristianismo. El cristianismo, cuando se divide,
se divide en dos iglesias, la iglesia de Pedro y la iglesia de Pablo. La iglesia de Pedro es la iglesia católica, la iglesia de Pablo es la iglesia ortodoxa. ¿Quién es Pablo? Pues era Saulo de Tarso, y se supone que le sanan, que Jesús le sana y se vuelve Pablo. Bueno, él es el fundador de la iglesia ortodoxa, que siguen siendo cristianos, pero cristianos ortodoxos. Nosotros somos, o bueno, hablando sobre cultura, no de fe, de cultura. Nosotros somos cristianos católicos. Ellos eran cristianos ortodoxos. Entonces de ahí se utiliza el término ortodoxo para calificar todo lo que sea aferrado a un tema. Por ejemplo, hay gente que puede que sea, como ahorita, católicos ortodoxos, o la economía que se maneja desde el sentido ortodoxo. ¿Ok? Ese es mi punto. La islámica, pues tenemos que es bastante grande igual. La nipona, que vendría a ser, ya como para terminar el análisis, es la cultura japonesa. Entonces sí, yo le veo bastante acertado, pese a que todos estamos influenciados por seguir una cultura occidental, todos con iPhone, todos con TikTok, pues sí, todavía vemos en el globo cierta división geográfica por sentidos de cultura, o bueno, de civilizaciones, llamémosle, no de cultura, ¿ya? De civilización. Porque para nosotros, si nos vamos a Japón, va a ser bastante diferente que si nos vamos, por ejemplo, no sé, al occidente o a Latinoamérica. Aunque Occidente y Latinoamérica no somos muy diferentes, ¿no? O si nos vamos a la cultura budista, imagínense, vamos a comer una hamburguesa en las culturas budistas, nos pueden matar, ¿no? Subsahariana, que vendría a ser lo que son los africanos, ¿ya? Australia también es occidental, pese a que esté en el oriente, ¿no? Aquí es lo más oriente que está, pero es tomado como occidente. Bueno, en civilización por lo menos. La propuesta de Huntington es entender al mundo como una suma de unidades culturales, o sea, de civilizaciones, que vendrían a ser el área de influencia de uno o dos estados líderes en cada una de ellas. Proponía reformas en instituciones internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU para acabar con la sobre-representación de Occidente e incluir voces de otras civilizaciones. Huntington define las civilizaciones de forma un tanto vaga como la entidad cultural más alta, el nivel de identidad más elevado de los humanos debajo del que nos define como especie. Esta identidad cultural no se basa tanto en la etnia o el lenguaje como en un sistema de valores compartidos generalmente formulados por región, como región. Hay algo que quería ver aquí. ¿Cómo está Corea, no? Me hubiera gustado verle. Debe estar esto de verde, solo que no se le ve bien. Porque Corea también es occidental por su influencia de los Estados Unidos. Corea del Sur. Bueno, Corea. Y Corea del Norte vendría a ser. Son más ateos ellos, ¿no? Veamos las religiones del mundo. Tenemos que si un país es de un color, si es más acentuado el color, como por ejemplo Estados Unidos y México, si está más acentuado el mismo color, pues quiere decir que es mayor al 90% y menor al 90% si es menos acentuado. Entonces vemos cómo en países
en casi todo el mundo lo que más hay son cristianos, así sea ortodoxos o si sea católicos, vendría a ser nuestro caso. Entonces México, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú son más del 90% manejan el cristianismo. Bolivia y Paraguay también. Mientras que Argentina, Chile, Brasil también manejan el cristianismo, pero menor al 90%. Miren, musulmanes es todo lo que está en verde, ¿no? Budistas, lo que esté en amarillo, o bueno, tomate. Hindúes, básicamente la India. Religiones tradicionales, los judíos, pues debería estar como que aquícito. No afiliados o ateos. Vendría a ser los que estén en gris y no me encuentro aquí en gris. Debe ser cuestiones de países pequeños. Suiza, ¿no? Entonces, miren, todo lo que hemos hecho ahorita será un análisis geopolítico de la situación. Como vemos, encontramos un dato y hacemos un análisis en el globo, en el mapa. Las civilizaciones caracterizadas en términos esencialmente religiosos serían la ortodoxa, islámica, budista y la hindú. Otras están definidas también mediante criterios geográficos como América Latina o el África subsahariana. Occidente, surgida del catolicismo y el protestantismo, se definen como sus valores liberales y democráticos. Finalmente, hay civilizaciones basadas en el Estado-nación, como la nipona, o sea, a Japón, limitada al país del sol naciente, insisto, Japón, y la sino-confuciana de Confucio, cuya influencia llega a Filipinas, Corea y Vietnam, pero no al Tíbet. Lastimosamente, esta división del mundo en bloques culturales solo se centra en las fronteras nacionales y olvida etnias culturales importantes. Hacia el 2023, ¿qué nos espera geopolíticamente? Tenemos megatendencias y cambios importantes en el orden territorial. El crecimiento de la demanda mundial para el 2023 de alimentos en un 35%, de agua en un 40% y la energía en un 50%. Estamos viendo que existe esto, el crecimiento de la demanda de alimentos en un 35%. Bueno, ya serían 7 años más o menos, pero vemos cómo no existe una alerta todavía sobre esta demanda. Sin embargo, bien podría darse. El agua es otro de los factores y la energía también, porque cada vez no estamos más cortos de energía, pero necesitamos más, estamos más vinculados a ello. O sea, ahorita yo tengo la televisión prendida, el celular toda la vida está prendido, la televisión está prendida, los focos están prendidos, la refri está prendida, ¿ya? Entonces, siempre tenemos pues una necesidad de la energía. Disputas en torno al agua y los alimentos y la independencia energética de los Estados Unidos y otros megaestados. Repliegue de los Estados Unidos como actor global, que no será sustituido por otro poder global, pero habrá un nuevo orden internacional, lo que supondrá que el mundo unipolar terminará. Yo no soy tan optimista, más bien creo que Estados Unidos no muestra todavía su verdadero poder, están calladitos, no dicen nada, prefieren, después de la segunda bomba atómica, dijeron ya no nos vamos a meter, por favor den botando el muro, pero de ahí no es que se ha metido fuertemente.
tratan así como que más o menos de manejarse muy políticamente correctos, pero yo pienso que es un gigante dormido, ¿ya? Entonces vemos como decimos que posiblemente la unipolaridad, o sea, que Estados Unidos sea el eje económico del mundo, se terminará. El mundo multipolar, ni Estados Unidos, ni China, ni ningún otro tendrá poder hegemónico. Democratización o colapso de China, que irá teniendo un papel creciente y será la primera economía mundial que sobrepasará a Europa y América del Norte. Bueno, eso yo pensaría que sí. Soy bastante positivo en eso. Yo sí creo que ya llegará la democracia a China, y que una vez que llegue la democracia, pues ya podrían tener un mayor crecimiento, ¿no? No que no hayan crecido, porque sí han estado creciendo, pero su crecimiento en comparación de otros países pues ha sido bastante más lento. Tomemos en cuenta que China tiene un sistema de líderes que se manejan por periodos bastante largos, no como nosotros, que es cada 4 años, cada 5 años, cada 6 años, como en México, que es el sexenio. India también crecerá y achicará enormemente la brecha con China. Rusia salió de la OTAN, pidió ya salir de la OTAN en diciembre pasado, y eso implica que sea polarizada. Como América Latina, es importante aclarar que hablar de una geopolítica latinoamericana significa autoconciencia histórica de desarrollarnos en nuestros espacios culturales, y esto por el momento nos permite a la noción de repúblicas de Bolívar o la patria grande de Ugarte, al continentalismo de Juan Perón. Las naciones indígenas no han reclamado todavía un rol geopolítico, su actuar es más bien local. Lo que nos quiere decir es que vamos pasando pues de estos términos, ¿sí? Noción de repúblicas que tenía Bolívar, la patria grande, que le llamaba Bolívar también, pero más Ugarte, y al continentalismo, o sea, que seamos no solamente, pasemos de repúblicas, según Bolívar, repúblicas tipo Gran Colombia, a ser la patria grande, que vendría a ser desde Venezuela hasta Argentina, de Ugarte, al continentalismo, que sería todo, Estados Unidos hasta la Patagonia, desde Alaska, Canadá. Disculpen, todavía no me culpo. No existe una política clara de parte de los Estados Unidos hacia América Latina. Las competencias por los recursos son la clave para América Latina, y no es solamente por el lado norteamericano. Rusia, China e India también nos buscarán. Para América Central es particularmente importante la peligrosidad del crimen organizado. Vemos con lo que está pasando en México. Hay 3 cosas que hacen viable el crimen organizado: el blanqueado por el sistema financiero global, el tráfico de armas y el control territorial. Un análisis de los próximos 100 años. El surgimiento de México como una potencia industrial aliada, pero quizás antagónica con Estados Unidos. México sobrepasó en tamaño a España y en tamaño económico. América Latina en este contexto será nuevamente un territorio proveedor de los recursos para Estados Unidos, India, China y Rusia, lo que fuimos al principio, ¿no? Que éramos lo que recuerdan que estábamos hablando de los monocultivos. Bueno, ya no seríamos monocultivos, pero seríamos proveedores, y será un foco atractivo para el comercio y la producción secundaria en la cuenca del Pacífico. En plena Primera Guerra Mundial, Rudolf Kechlin, politólogo y político sueco, acuñó el concepto de geopolítica en 1916 en su obra El Estado como forma de vida, desarrollando ideas planteadas por Friedrich Ratzel en su obra Geografía Política, escrita en 1896. Para Kechlin, la geopolítica es la influencia de los factores geográficos en la más amplia acepción de la palabra,
en el desarrollo político en la vida de los pueblos y estados. Con la idea anterior se puede definir a la geopolítica como el estudio de los efectos de la geografía humana y física sobre la política y las relaciones internacionales. Entonces, la geopolítica es una ciencia que se ocupa del estudio de la causalidad espacial de los sucesos políticos y de los futuros efectos de los mismos. Esta definición contempla el análisis de las situaciones de nivel político, en paralelo con el espectro geográfico involucrado, teniendo el ámbito internacional como principal punto de partida, tanto en cuestiones bélicas y periodísticas. Esta disciplina se nutre especialmente de otras, tales como la historia, las relaciones internacionales, la geografía política, la ciencia política, la sociología y antropología, realizando el estudio del medio geográfico, de acuerdo a las características económicas, culturales y de recursos de un estado. En pocas palabras, la geopolítica se centra en el poder político y su relación con el espacio geográfico, y por ende la geopolítica debe convertirse en la conciencia geográfica del Estado. Como disciplina, fue fundada por el geógrafo de origen sueco Rudolf Kehring. Los principios de dicha ciencia en el pensamiento geoestratégico habían sido tratados por el también geógrafo alemán Friedrich Ratzel. Según este, los estados tienen muchas de las características de los órganos vivientes. También introdujo la idea de un estado tenía que crecer, extender o morirse dentro de las fronteras vivientes. Por ello, tales fronteras son dinámicas y sujetas al cambio. A principios del siglo XX, varios geógrafos anglosajones ampliaron las reflexiones de Ratzel a problemas militares y estratégicos. Así, geógrafos como el almirante estadounidense Alfred Thayer Mahan postulaban la importancia estratégica del dominio naval como clave de la dominación mundial. Quien domine el mar, domina el comercio mundial. Quien domina el comercio mundial, domina el mundo. Otro geógrafo también contribuyó al desarrollo de la geopolítica fue Harold John Mackinder, quien en 1904 desarrolló su tesis denominada El pivot geográfico de la historia, de la cual se desprende la teoría del Hinterland, o corazón continental. Actualmente el territorio de Rusia y de las antiguas repúblicas soviéticas son parte de esa teoría, en la que explica que el control de las grandes zonas continentales facilitaría el dominio del mundo. Un ejemplo de la aplicación de estas teorías geopolíticas, sobre todo de los obreros estadounidenses, es la adquisición de los territorios de Alaska de Rusia por parte de los Estados Unidos. La geopolítica tuvo gran interés en la Alemania de principios del siglo XX y alcanzó una gran difusión durante el nazismo. El alemán Karl Haushofer modernizó la geografía política. Su relación con Adolf Hitler fue de forma fortuita gracias a un amigo en común, Rudolf Hess. Este acercamiento hizo que Hitler utilice las teorías geopolíticas como un instrumento que justificaba la expansión territorial de Alemania durante el Tercer Reich, y de la misma forma aplicaba las teorías de Ratzel del espacio vital o Lebensraum. Hitler pretendió fincar las bases geopolíticas doctrinales de la Alemania del Tercer Reich. De todas formas, existen ciertas acusaciones del régimen nazi que no corresponden con las teorías de Ratzel y Haushofer, como la cesión del Tirol del Sur a los italianos, zona poblada en su mayoría por población germana. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en Europa todo aquello que tuviera relacionado con el régimen nazi, como lo fue la geopolítica hitleriana y de paso la hauschoferiana, fue proscrito de las aulas y de la opinión pública, dando inicio a la estigmatización de la geopolítica. Pero con el tiempo fue adquiriendo mayor relevancia por la comunidad científica estadounidense, debido a los geógrafos alemanes refugiados que empezaron a difundir estas teorías y conceptos, que posteriormente influyeron en las decisiones de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Actualmente, la geopolítica se funda en la idea de que el control de determinadas zonas territoriales puede influir en el poder de un estado tenga sobre otro. Así, por ejemplo, el control de una ruta comercial sin duda da una ventaja comparativa en lo que respecta al comercio y a la economía de un país. Esta influencia territorial también puede vislumbrarse en circunstancias de conflictos bélicos, en donde la obtención de una zona privilegiada daría una ventaja sobre el potencial rival. Con el desarrollo de la tecnología, estos posicionamientos terrestres en el área militar fueron siendo desplazados por la significancia que comenzó a tener el dominio del espacio aéreo.
Así comenzó a circular la idea con bastante sustento de que el poder que se tiene en este ámbito tiene una mayor efectividad al poder que se tiene en el ámbito terrestre o marítimo. En lo que respecta al desarrollo de las políticas internas en Latinoamérica, comenzó a circular la noción de que la organización territorial que un Estado tiene hacia su interior es de suma importancia en su desarrollo. Así, en este caso, la geopolítica intentaría elaborar estrategias que consoliden el desarrollo de una nación, tanto en el aspecto económico como social. Este intento debe estar acompañado por obras de infraestructura que faciliten las comunicaciones internas, logrando así un aumento de la productividad, una baja de costos, entre otros. A menudo, las naciones sufren más en la imaginación que en la realidad. Bolivia es una excepción. El país es una potencia en recursos, con extensos depósitos de petróleo, gas, estaño, plata, oro, tungsteno y hierro. Y también alberga una cuarta parte de los depósitos de litio del mundo. Sin embargo, tiene un problema. En la década de 1880, su salida al mar quedó cercenada tras un amargo conflicto con el vecino Chile. Como tal, el hecho de no tener costa ha obstaculizado gravemente la economía de exportación de Bolivia, lo que le ha supuesto aproximadamente una quinta parte de su PIB total. Hay mucho en juego y La Paz ha intentado muchas estrategias para recuperar su salida al mar. Desde negociaciones y litigios en La Haya hasta estrategias de mitigación como un corredor transcontinental. La búsqueda de acceso al océano por parte de Bolivia es implacable. Tanto es así que, a pesar de que ha estado sin costa durante más de un siglo, Bolivia todavía mantiene una armada y conmemora la pérdida de su salida al mar anualmente. Así bien, ¿cómo quedó Bolivia sin salida al mar? ¿Qué alternativas tiene? ¿Y por qué todavía reclama un corredor hacia el Océano Pacífico? Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Bolivia ha dado mucho al mundo, pero ha recibido muy poco. Incrustada en la meseta andina, el clima alpino del país protegió a los pueblos indígenas de las enfermedades tropicales. Las duras condiciones en la costa de Atacama y el interior del Chaco hicieron que los asentamientos fueran pocos y dispersos. Cuando los españoles colonizaron el área, se instalaron en las montañas. Durante los siglos siguientes, los nuevos gobernantes extrajeron alrededor de 85.000 toneladas de plata de las minas de Potosí para la metrópolis. Así, tras la independencia en 1825, Bolivia heredó una economía basada en la extracción de recursos. Y aunque tenía costa en el litoral de Atacama, el área estaba despoblada, desdibujando su frontera con Chile. Esta actitud de no intervención cambió con el descubrimiento de nitratos y cobre cerca de Mejillones a mediados del siglo XIX. Aunque Bolivia tenía un mejor reclamo sobre la región, los intereses mineros chilenos tenían respaldo diplomático y financiero británico. En poco tiempo, Chile estaba aprovechando las nuevas oportunidades sobre el terreno, estableciendo un complejo industrial minero con el que Bolivia no podía competir. Ambos estados buscaron trazar sus límites con varios tratados fronterizos, pero fue en vano. Aunque los acuerdos de 1866 y 1874 otorgaron a Bolivia derechos impositivos sobre las empresas mineras chilenas, la mayoría de los beneficios siguió fluyendo hacia Santiago. Con el conflicto por los recursos que se avecinaba, Bolivia entró en una alianza secreta con Perú mientras Chile construía su armada. En última instancia, el detonante del conflicto se produjo en 1878, cuando Bolivia incumplió sus compromisos previos al aumentar los impuestos a las empresas mineras chilenas. Cuando se negaron a pagar, el Estado boliviano embargó sus bienes. Las fuerzas chilenas respondieron ocupando el puerto de Antofagasta. Y cuando se filtró la noticia de la alianza entre Bolivia y Perú, Chile declaró la guerra a ambos en abril de 1879. Aunque tenían mayores números, Perú y Bolivia se vieron superados. En cuestión de meses, las fuerzas bolivianas fueron expulsadas a las serranías. A partir de entonces, el conflicto continuó en gran medida como una guerra naval entre Chile y Perú. Eventualmente, las cosas se detuvieron en 1883, con Chile capturando gran parte de la costa del Pacífico, dejando a Bolivia sin salida al mar. Desde entonces, Bolivia ha cuestionado la legitimidad del acuerdo de posguerra.
el Acuerdo de Paz Final de 1904 otorgó a Chile los territorios ricos en recursos de Atacama. Y para 1900, los impuestos aplicados a las exportaciones mineras de Atacama habían multiplicado por 5 los ingresos del Estado chileno, mientras que los ingresos potenciales de Bolivia y Perú se redujeron a la mitad. La Paz observó cómo Chile se enriquecía de sus antiguos territorios, mientras que las perspectivas de exportación de Bolivia se veían obstaculizadas por su falta de salida al mar. Sin embargo, incluso si Santiago quisiera, restaurar la costa de Bolivia sería impracticable. Dado que Chile también conquistó tierras a Perú, la devolución del litoral boliviano convertiría sus territorios del norte en un enclave, inutilizando sus puertos comerciales. Entonces, incluso ante la remota posibilidad de que Chile le diera un litoral a Bolivia, le cedería los antiguos territorios peruanos. Pero esto en sí mismo es problemático. Según su acuerdo fronterizo de 1929, Lima tiene poder de veto sobre cualquier intercambio de tierras relacionado con su antiguo territorio. Ergo, a menos que Santiago obtenga el permiso de Lima, no puede otorgar a Bolivia un puerto en Arica. Y tales acontecimientos son poco probables sin que Lima obtenga más concesiones. A pesar de estos problemas, Chile y Bolivia han intentado reparar los lazos, sobre todo en 1975. En ese momento, ambos estados eran dictaduras respaldadas por la CIA, y a través de su estatus de paria, encontraron empatía el uno por el otro. Se restablecieron las relaciones diplomáticas, pero la oferta de Chile resultó insustancial. En lugar de otorgar Arica, Bolivia obtendría un corredor terrestre al norte, pero este área era demasiado poco profunda para construir un puerto comercial, y el hecho de que Bolivia pagara $200 millones en compensación resultó ser un factor decisivo. Perú intervino proponiendo la administración conjunta de Arica, pero esta oferta también fue rechazada. Frustrada, Bolivia volvió a romper relaciones diplomáticas con Chile en 1978. Aún así, La Paz argumenta que Santiago está legalmente obligado a negociar. Y en 2013, el gobierno de Evo Morales llevó este caso a La Haya. Bolivia planteó varias bases para este reclamo. En particular, argumentó que las declaraciones hechas por funcionarios chilenos durante las conversaciones de 1975 habían inducido a Bolivia a depender en su detrimento de la promesa de nuevas negociaciones. Bolivia esperaba que este argumento generara un impedimento, obligando a Chile a reabrir las conversaciones. Sin embargo, la decisión del tribunal de 2018 concluyó que no existía tal obligación, o si lo hizo, Chile lo cumplió con negociaciones posteriores. Para Morales, recuperar el acceso al mar era una prioridad. Bolivia posee vastos depósitos de litio, cuya demanda ha aumentado en los últimos años. Morales esperaba crear una industria doméstica de baterías, simbólicamente en el antiguo pueblo minero de Potosí. Bolivia ascendería así en la cadena de valor y rompería la maldición de los recursos. Y el acceso al mar haría que las exportaciones bolivianas a granel fueran más competitivas. Simultáneamente, La Paz siguió un plan B, buscando inversión extranjera al acercarse a Beijing. En particular, Morales buscó financiamiento chino para un corredor ferroviario transcontinental para aliviar la realidad sin salida al mar de Bolivia. El megaproyecto conecta Brasil a través del altiplano boliviano con la ciudad peruana de Hilo, donde Bolivia tiene acceso a instalaciones portuarias libres de impuestos. Sin embargo, el proyecto sufrió varios retrasos y su viabilidad se ha visto socavada por el desarrollo de una ruta alternativa a través de Paraguay, de la que hablamos en otro vídeo. Morales se aferró al poder para hacer realidad su visión, forzando las convenciones constitucionales en el proceso. En las elecciones de 2019, sin embargo, supuestas irregularidades en el conteo de votos sirvieron de pretexto para un golpe militar contra Morales. Aún así, al año siguiente, manifestaciones populares empujaron al gobierno golpista a realizar nuevas elecciones. Luis Arce emergió como el nuevo presidente de Bolivia, y desde entonces ha presionado a su homólogo chileno para reabrir las conversaciones y remediar su tensa relación. Los legisladores chilenos priorizan el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, pero los funcionarios bolivianos están interesados principalmente en renegociar el acceso marítimo. Pero también hay otros problemas.
Chile actualmente está demandando a Bolivia en La Haya por los derechos de agua del río Silala en el desierto de Atacama. Aparentemente, ambos estados quieren algo el uno del otro, y así aún tienen la esperanza de resolver sus diferencias fuera de los tribunales. Los canjes de tierras o el acceso abierto a los puertos del Pacífico para Bolivia podrían cambiarse por concesiones de agua dulce o gas natural a Chile. Recursos de los que carece. Pase lo que pase, cada lado tendrá que renunciar a algo. Y este puede ser un paso necesario para resolver la tensión. Independientemente de las consecuencias políticas internas, Bolivia ve su acceso al mar como un derecho indispensable. Sin duda, Chile siente lo mismo por sus fronteras. Por lo general, sin embargo, tales cuestiones no se resuelven por derechos, sino por acuerdos. Porque tanto en los asuntos internacionales como en la vida, uno obtiene lo que negocia, no lo que merece. Veamos la integración como disputa regional, Sudamérica como unidad geopolítica. Genera las condiciones para la contraofensiva contra el ALCA del 2005. El alza de los precios de las materias primas, minería metálica, hidrocarburos y alimentos, reprimarización neoextractivista. Entonces, bueno, aquí vemos cómo se supone crecerá en América Latina la cooperación, los acuerdos, la convergencia, la solidaridad territorial. El ALBA, la UNASUR, el Mercosur, el CELAC, ¿ya? Todo eso pues no, serán parte, son bloques económicos, ¿no? Y todo esto serán parte para poder darle una lucha al ALCA. El CDR, o sea, el Petrosur, el Banco del Sur, el Telesur, ALCA, el TLC, Alianza del Pacífico, ¿sí? Que vendrán a ser igual otros tratos que nosotros tenemos con, bueno, directrices para la desregularización y liberación, o sea, tenemos el libre comercio, MILA, transnacionalización, son estrategias de acumulación del capitalismo monopólico financiero transnacional, ¿sí? Entonces aquí será una disputa regional entre bloques, eso es lo que nos estamos tratando de ver, que nos vamos a, no quiero decir pelear, pero bueno, pelear por la supremacía entre bloques. ¿Qué bloque será el que logre una mayor estabilidad o mejor estabilidad o estabilidad? ¿Ya? Vemos como importancia de la geopolítica en América Latina. Nuestra región alberga la mayor reserva y condiciones para el desarrollo de los agrocombustibles. Entonces, sí, tenemos reservas de hidrocarburos, alta producción de alimentos, la riqueza del suelo. Todos esos son factores que nos van a ayudar como América Latina, geopolíticamente, ¿no? Minerales estratégicos, almacenamiento y conducción de energía, litio, el coltán y uranio. El recurso natural estratégico es todo recurso clave, crítico o esencial para el funcionamiento del sistema capitalista o para el mantenimiento de la hegemonía global. La mayoría en manos de los jugadores del capitalismo global bajo la forma de activos financieros, ¿no? Como importancia también tenemos que nuestra región alberga la mayor parte de las reservas de agua dulce del planeta. De hecho, solo el CAN, solo este sector de aquí, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ¿sí? Solo el CAN, solo estos 4 países de aquí albergan el 20% de agua dulce del planeta. El agua dulce será el principal recurso natural del futuro. La FAO estima que para la agricultura necesita aumentar un 60% para alimentar a unos 2 billones de personas más hacia el 2030. Entonces nosotros como Latinoamérica también tenemos un potencial hidrocarburífero. El acaparamiento de este elemento, su distribución, el consumo desigual, el auge del negocio del agua embotellada ha devenido
en un interés de primer orden para las transnacionales y las potencias mundiales. El acelerado deterioro ambiental, o sea, el cambio global, alteraciones que se están produciendo de manera simultánea, que afectan de distintos modos el sistema planetario, está implicando, entre otras cosas, una escasez creciente de agua dulce en escala global. En la biodiversidad, nosotros como región, bueno, es abundante en biodiversidad. Posee áreas geográficas cercanas en la línea ecuatorial. Realmente más Perú, Ecuador, Colombia, pues somos demasiado ricos en biodiversidad. Tenemos muchos aves, muchas ranas, muchos anfibios en nuestro país. ¿Sí? Posee áreas geográficas cercanas a la línea ecuatorial, con ricos ecosistemas con bosques tropicales húmedos y arrecifes de coral. Los cálidos valles amazónicos, las altas y frías cordilleras andinas, los bosques atlánticos brasileños y los bosques secos de Mesoamérica. Las Malvinas, situadas junto a la frontera de las placas tectónicas, pese a que ya sean de Inglaterra, con gran actividad volcánica donde se acumulan cantidades de minerales submarinos. Habrían magnesio, cobalto y diamantes. Según la FAO, la región contiene un 40% de las especies vegetales y animales del planeta y se considera poseedora de la más alta diversidad florística en el mundo. La biodiversidad es estratégica como recurso esencial para las biotecnologías. Existe un gran nexo entre ciencia, tecnología, ambiente y geopolítica. Más del 50% del material genético del planeta está concentrado en la Amazonía, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo también como región, como Latinoamérica, somos bastante ricos en biodiversidad, como les había dicho. Incluso en el mismo CAN tenemos el 10% de la biodiversidad del planeta. Tenemos especies, tenemos lo que tenemos son aves, ranas, o sea, aunque lo vean como significante, eso muestra la alta probabilidad que nosotros como región tenemos para la vida, ¿no? Las energías no renovables, en especial el petróleo, están en decadencia y puesto en cuestión por su impacto ambiental. Realmente nosotros no sabemos si habrá tal vez algún otro sistema de energía más allá de los combustibles fósiles, ¿no? De energía para mover los autos. Vemos que sí hay eléctricos, pero no son tan buenos y no pueden ser creados en masa. El futuro será de la biodiversidad del agua dulce y de la creación de una nueva matriz energética combinando distintas fuentes de energías. El 80% de energía mundial son hidrocarburos, el 20% son otras fuentes. Cambiar ese sistema a un 80% renovable y solamente un 20% de fósil nos va a llevar bastante tiempo. El momento en que se cambie el uso de la gasolina, nosotros si no nos metemos en este giro, pues estaríamos hechos pedazos, porque nosotros exportamos petróleo, entonces nos quedaremos sin el ingreso del petróleo, sería solamente el 20% de lo que ahora tenemos. Entonces debemos meternos en esta carrera energética también. En los últimos 20 años, el consumo de energía a nivel mundial aumentó en un orden del 40%. La previsión señala que para el 2035 se puede producir un incremento del orden del 50%, con un 30% al petróleo, un 52% al gas natural, un 50% al carbón, el 80% la energía nuclear y un 83% del resto, o sea, biocombustibles,
energía eólica, que es la de los molinos, y la fotovoltaica, que habla de energías energéticas, de luz, o sea, las que funcionan con paneles solares. Ya. Nuestra América es parte de la contradicción que se manifiesta como disputa interimperialista provocada por el despliegue de las luchas globales del capital financiero transnacional en el proceso de transición para un nuevo ordenamiento de las sociedades globales. Su táctica es la desestabilización para influir en el destino de los pueblos. La otra pata, la político-militar. La otra pata, ¿no? Perdón. Está integrada por la Cuarta Flota y Comando Sur y sus bases militares, la Guerra de las Cuatro Naciones. Bueno, esto de aquí es bastante irrelevante y ya, mejor la vamos a borrar. Ya, la estrategia entonces sería soberanía para mantener nuestros bienes naturales y a la región fuera de control de las transnacionales y de los grandes y de las grandes potencias. Crear instituciones regionales poderosas, integradas e inteligentes para soberanamente poder gestionar el potencial. La clave es que los pueblos pasen de la fragmentación a la integración y de la integración al protagonismo. Articulación y construcción de escenarios de concurrencia de las organizaciones populares y de los sectores en todos los territorios. Nuestra estrategia es la construcción de la fuerza y el desarrollo de los cuadros que empujen el programa de emancipación latinoamericana en el escenario de las estrategias de los pueblos de escala global. Tomar el control de los recursos naturales, nacionalizar su explotación y comercialización, inversión e investigación para el desarrollo de la soberanía tecnológica, formación de cuadros técnicos políticos, industrialización continental diversificada de ramas estratégicas de alto valor agregado, complementariedad económica y productiva para la soberanía alimentaria y energética, nuevo patrón de consumo para el desarrollo sustentable en lo económico, social y ambiental. Y por último, la gran batalla de las ideas y el enfrentamiento social abrirá las puertas a la conciencia mundial, a la unión de la humanidad que lucha por un nuevo orden de libertad y justicia, de igualdad y solidaridad. Listo. Estimados estudiantes, hemos terminado la clase de hoy de geopolítica y también hemos llegado al fin de nuestras clases de realidad nacional, ¿no? Les agradezco por la compañía, por la buena onda, les agradezco también por el debate que organizamos. Hemos hecho de todo, hemos visto bastante de política, hemos visto historia del país, que si las clases tal vez se volvieron en un momento un poco aburridas, tomen en cuenta que es por el hecho de que se vuelven también más teóricas. Entonces es algo que teníamos que ver, porque es necesario que conozcan también los fundamentos teóricos de algunos temas, ¿no?